Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre la osteoporosis. Para comenzar, la osteoporosis es una enfermedad ósea sistémica caracterizada por la disminución de masa ósea y el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Como consecuencia, el esqueleto se vuelve más frágil y aumenta el riesgo de fracturas, incluso ante traumatismos mínimos. El hueso es un tejido dinámico que se remodela continuamente mediante procesos de formación y resorción. En condiciones normales existe un equilibrio entre ambos. Sin embargo, en la osteoporosis, la resorción ósea puede superar a la formación, produciendo una pérdida progresiva de la densidad y resistencia estructural. Esta alteración afecta especialmente regiones con predominio de hueso trabecular, como los cuerpos vertebrales y las epífisis de huesos largos, lo que explica la localización típica de las fracturas osteoporóticas. Continuando con la anatomía macroscópica del hueso y las regiones más vulnerables, los huesos largos van a presentar una organización en específico en la que se tienen en cuenta ciertas estructuras, como lo son la diáfisis, metáfisis y epífisis. En esta última se encuentran ciertas superficies de cartílago articular que permiten el movimiento suave e indoloro en las articulaciones. Entre la epífisis y la diáfisis, es decir, esa parte central, se encuentra la metáfisis, donde se localiza la línea epifisiaria o esa placa de crecimiento clave para el desarrollo longitudinal de lo que es el hueso durante la infancia y también, por supuesto, de la adolescencia. La parte central se llama diáfisis, lo que ya les había mencionado. Es un tubo de hueso compacto que da resistencia y soporte. Dentro de la misma se encuentra la cavidad medular, que en adultos contiene médula ósea amarilla, que es rica en lípidos, mientras que el hueso esponjoso, que mayormente se encuentra en la epífisis, allí encontramos la médula ósea roja, encargada de producir todo lo que son las células sanguíneas y en general el proceso de hematopoiesis. El hueso está recubierto por lo que es el periósteo, que es una capa que va a proteger y nutrir el hueso o el tejido óseo, y por dentro está el endostio, que reviste la cavidad medular. Además, vemos ciertas irrigaciones en este punto. Es muy importante mencionar la arteria nutricia, que lleva la sangre a través del hueso o bueno, hacia el interior del hueso para mantenerlo vivo, saludable y sobre todo mineralizado. Esta pasa a través del foramen nutricio. Eh, y para añadir, pues también tener en cuenta que además los huesos van a presentar relieves anatómicos, como lo son las apófisis para lo que es el proceso de inserción muscular y también la inserción de ligamentos. Pero, por otro lado, existen depresiones que básicamente van a permitir el paso de estructuras como lo son las vasculonerviosas, es decir, todo el tema de irrigación, o también la articulación con otros huesos. En general, la integridad de estas formaciones depende de la resistencia que tenga ese hueso cortical, es decir, el compacto y el trabecular o esponjoso. En la osteoporosis ocurre ese adelgazamiento cortical y la pérdida trabecular, que van a debilitar estos relieves y superficies, aumentando el riesgo de fracturas en zonas de carga o inserción, y que pueden aumentar también lo que es la probabilidad de fracturarse por fuerzas mecánicas mínimas. En la osteoporosis, la anatomía del hueso se ve profundamente alterada, sobre todo en su parte interna, en su estructura interna. En condiciones normales, los huesos largos tienen diáfisis, formada por hueso compacto muy denso que aporta la resistencia, y una epífisis con hueso esponjoso, en donde las trabéculas crean una red sólida entre ellas que soporta las cargas mecánicas que se le realizan a estos órganos, y alberga lo que es la médula ósea roja. Sin embargo, cuando pues aparece la osteoporosis o en sí cuando un paciente padece esta patología, estas trabéculas se vuelven muchísimo más finas, se rompen o desaparecen por el mismo tema de la desmineralización y el aumento de la resorción ósea. Sin embargo, lo que genera
o las consecuencias son grandes espacios vacíos en el hueso esponjoso, es decir, en la parte interna de la epífisis. Al mismo tiempo, el hueso compacto pierde densidad mineral, volviéndose menos fuerte, más frágil. Esta combinación provoca una microarquitectura debilitada, un hueso debilitado, frágil, como si este mismo se transformara en una especie de esponja con agujeros muy grandes y paredes muy frágiles, aunque por fuera el hueso puede parecer normal, pero por dentro está menos preparado para resistir impactos o soportar peso, es decir, esta fuerza mecánica que se le realiza a diario, lo que explica la mayor frecuencia de fracturas en zonas como la cadera, la muñeca o la columna. Siguiendo con la microarquitectura ósea y la remodelación, vamos a tener que desde el punto de vista histológico van a haber dos tipos de tejidos, el cual es el hueso cortical o compacto que va a estar en la capa externa, proporcionando una resistencia mecánica, y el hueso trabecular o esponjoso que se va a localizar en las epífisis y cuerpos vertebrales y va a estar formado por una red tridimensional de trabéculas con una alta actividad metabólica. La remodelación ósea va a estar regulada por dos tipos de células principales, los cuales son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos van a formar la síntesis de la matriz osteoide y van a favorecer la mineralización. Y los osteoclastos van a ser los responsables de la resorción ósea. En la osteoporosis vamos a tener que va a predominar esta resorción ósea y esto va a generar un adelgazamiento en las trabéculas y una pérdida de conectividad trabecular y aumento de porosidad cortical. Como consecuencia de esto se va a deteriorar la microarquitectura y va a disminuir la resistencia mecánica del hueso, incluso en estructuras las cuales tienen normalmente soportan cargas elevadas, como van a ser los cuerpos vertebrales o los maleolos. A continuación, los factores de riesgos y mecanismos anatomofisiológicos de la osteoporosis. Diversos factores favorecen la enfermedad al alterar la remodelación ósea y la integridad estructural del esqueleto. La edad es uno de los principales, ya que el envejecimiento reduce la actividad osteoblástica y la capacidad de formación ósea. El sexo femenino también aumenta el riesgo debido a la pérdida hormonal posmenopáusica, ya que la disminución de estrógenos incrementa la actividad osteoclástica y acelera la pérdida de hueso trabecular, especialmente en epífisis y cuerpos vertebrales. Entre los factores nutricionales, el calcio es el principal mineral de la matriz ósea, y la vitamina D es necesaria para su absorción y depósito. Su deficiencia reduce la mineralización y debilita estructuras óseas. El uso prolongado de glucocorticoides disminuye la formación ósea y aumenta la resorción, favoreciendo la fragilidad. Además, el sedentarismo reduce el estímulo mecánico sobre el hueso, contribuyendo al adelgazamiento cortical y trabecular. Todos estos factores convergen en un mismo resultado anatómico: pérdida de masa, aumento de porosidad y fragilidad. Bueno, ahora tenemos a las regiones vulnerables. Como tal, sabemos que estas se producen por fracturas o traumatismos mínimos o leves debido a que se tiene una disminución del hueso osteoporótico, y una de las primeras regiones vulnerables que tenemos es a la columna vertebral. Estas como tal ocurren en el cuerpo vertebral que se tiene, y el colapso que puede llegar a tener esta son dolores dorsales, pérdida de estatura y cifosis. La siguiente que tenemos región vulnerable es la cadera. Esta es debido a la debilidad que se tiene en la zona de transición en la cabeza y diáfisis, y una fractura o traumatismo que se tiene. Característica de esta es la del cuello al fémur, debido a que pierde como tal la fuerza o el apoyo de resistencia que tiene, y algo mayor supera esa fuerza, provocando este tipo de traumatismos. Luego de esto tenemos a la muñeca, en la cual se tiene una fragilidad del radio distal que provoca fracturas cercanas a las superficies de las articulares. Por último, y para concluir, la osteoporosis es una enfermedad que afecta directamente la masa, la microarquitectura y las formaciones anatómicas del hueso. El predominio de la resorción sobre la formación produce un adelgazamiento trabecular, aumento de la porosidad cortical y debilitamiento de las estructuras como los cuerpos vertebrales, el cuello femoral y los malleolos.
Como consecuencia, el esqueleto pierde resistencia y se vuelve susceptible a fracturas por fragilidad. Comprender la anatomía del hueso permite interpretar la fisiopatología de la osteoporosis y fundamentar su diagnóstico, prevención y tratamiento.